Buenos días, mis hermanos, bienvenidos a nuestro culto en casa, día de oración, día de estar en la búsqueda de la presencia de nuestro Padre Celestial. Le damos un saludo acá desde casa, a cada uno que se conecta, envía el link a tus familiares, amigos, vecinos, para que este día estemos todos juntos adorando a Dios en casa. Para nosotros es muy especial que el día de hoy podamos disfrutar este tiempo de hermandad y de unidad. Yo creo que el Señor, lo más importante que ha permitido con la iglesia en este tiempo es que podamos estar unidos y en espíritu y en verdad, que nuestras vidas, aunque no están los cuerpos presentes, en espíritu podamos unirnos y clamar todos juntos a nuestro Señor Jesucristo, que Él vive, que Él reina por los siglos de los siglos. Este es nuestro tiempo de disfrutar en su presencia. Hermano, ahí donde tú estás, vamos a empezar este tiempo dándole gracias a Dios, porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia. Allí con las personas que tú estés, dile, vamos a orar, vamos a empezar este tiempo dándole gracias a Dios, porque Dios ha sido bueno con nosotros. Cada día vemos la fidelidad de Dios en nuestras vidas, en nuestra familia, con cada uno de ustedes también en casa. Entonces vamos a orar. Te invito a que allí donde estés, ores con todo tu corazón al Dios que ha sido bueno contigo. Padre, gracias por este día, gracias Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias Señor, porque cada día vemos tu fidelidad, tu grandeza, tu provisión, Señor, tu mano sobre cada uno de nosotros, sobre cada familia, Señor, de la iglesia, sobre cada amigo que se conecta también, Señor, gracias. Padre, en este momento te pido, Señor, que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, que sea un tiempo, Señor, de búsqueda de ti, de tu palabra, que este día, Señor, sea un día hermoso, donde podamos adorarte, alabarte solo a ti. Colocamos este tiempo en tus manos, Señor, y bendice a cada familia que está allí en casa, que ha sacado este tiempo para adorarte. En el nombre de Jesús, amén y amén. Queremos que usted pueda saludar a sus hermanos, pueda colocar una palabra allí en el chat de la iglesia, edificándonos, y que podamos también disfrutar en saludarnos, en darle una palabra de esperanza. De pronto tu hermano o alguien necesita esa palabra que Dios ha colocado en tu corazón. Siéntate en la libertad de poder escribirla para darle ánimo a tus amigos y hermanos en la fe. Queremos entonces también aprovechar este tiempo para decirte, vamos a adorar al Señor, pero hagámoslo allá en su casa y nosotros desde aquí con todo nuestro corazón. La palabra del Señor nos dice que un día el Señor estaba sentado junto a un pozo y había una mujer que le hizo una pregunta al Señor, y la pregunta fue: ¿dónde debemos adorar a Dios? Y el Señor le contestó que habrá un tiempo donde en espíritu y en verdad los verdaderos adoradores deberían adorar así al Señor. Y yo creo que este es el tiempo donde en espíritu y de verdad nosotros podemos adorar y honrar al Señor. ¿Qué tal si adoramos al Señor en este día? Vamos. La tierra que Él nos va a dar, amén. Amén. Gózate en el Señor. Me llamaste para conquistar y a proclamar tu verdad. Desde el principio creíste en mí para hacer tus sueños realidad. Confiado iré de tu mano, Dios, pues tú peleas por mí. Nada podrá hacerme frente, pues conmigo estás y la victoria me has dado ya. No voy a retroceder, yo siempre para adelante iré. Yo vine a conquistar la tierra que tú me das, y como Josué nunca me
llamaste para conquistar, a proclamar tu verdad. Desde el principio creíste en mí para hacer tus sueños realidad. Confiado iré de tu mano, Dios, pues tú peleas por mí. Nada podrá hacerme frente, pues conmigo estás y la victoria me has dado ya. No voy a retroceder, yo siempre para adelante iré. Yo vine a conquistar la tierra que tú me das. Y como Josué, nunca me faltará la fe. Y como Josué, tu palabra yo guardaré. Y como Josué, corazón de siervo tendré. Me llamaste a conquistar, no voy a retroceder. Yo vine a conquistar. Y como Josué, y como Josué, tu palabra yo guardaré. Y como Josué, corazón de siervo tendré. No voy a retroceder, yo siempre para adelante iré. Yo vine a conquistar la tierra que tú me das. Y como Josué, nunca me faltará la fe. Y como Josué, tu palabra yo guardaré. Y como Josué, corazón de siervo tendré. Me llamaste a conquistar. Dígalo fuerte. Me llamaste a conquistar. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Dile gracias, Señor, porque nos enseñas a caminar en conquista. Dile, Señor, muéstrame tu voluntad, quiero hacerla. Muéstrame tu voluntad, enséñame, acércame y no me alejaré. No temeré, en la prueba cantaré, aún en la oscuridad te alabaré. Dile, aquí estoy, Jesús, aquí estoy, tómame, Dios. Aquí estoy, tómame tal como soy, digno de amor, te daré mi adoración, Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad. Creo en ti, creo en tu fidelidad. Muéstrame tu voluntad, enséñame, acércame y no me alejaré. Tómame, no temeré, en la prueba
Levanta tus manos y di: tu amor no me falla, tu amor nunca cambia, eres fiel y fiel siempre será. Tu amor, Señor, tu amor, Señor. Tu amor no me falla, tu amor nunca cambia, eres fiel y fiel siempre será, siempre serás. Y Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad, creo en ti, creo en tu fidelidad. Dios de maravilla, Dios de maravilla, diles: Dios de poder y autoridad, yo creo en ti, creo en tu fidelidad. Tu amor no me falla, tu amor nunca, nunca cambia, tú eres fiel y fiel siempre será. Tu amor, tu amor, tu amor, Señor. Y tu amor no me falla, tu amor nunca cambia, eres fiel y fiel siempre serás. Dios de maravilla, dilos: Dios de poder y autoridad, creo en ti, creo en tu fidelidad. Creemos en ti, Jesús. Creemos en el Dios de maravillas. Gracias, Señor. Este mes ha sido un mes donde nos hemos volcado y usted ha escuchado domingo a domingo razones por las cuales nosotros debemos agradecer al Señor. Y este tiempo y el día de hoy vamos a terminar también enfocados en que existen tres razones o tres últimas razones por las cuales usted y yo debemos agradecer a nuestro Señor. Hemos hablado en el domingo anterior, dentro de esas razones estaba porque Dios rescató del hoyo tu vida y te dio un nombre diferente y te dio una vida con la cual tú tienes hoy. Era una vida que nadie daba ni un peso por ti, ni por mi vida. Y el Señor nos rescata del hoyo para darnos una vida y una vida en abundancia. Y también hablábamos aquellos que han sufrido heridas de guerra y que el Señor los ha levantado a que se rejuvenezcan aún como el águila, porque es lo que nos dice el salmista en el Salmo 103. Y esto nos llena de fe y de alegría. El día de hoy terminaremos viendo en el Salmo 103 las tres últimas razones por las cuales tú y yo debemos agradecer al Señor. Vamos entonces a buscar en nuestra Biblia, que es la palabra del Señor, en el Salmo 103. Y ahí situados, por favor, ubíquese en el versículo número 14 y ahí vamos a ver la primera razón del día de hoy, por qué nosotros debemos agradecerle al Señor. Salmo 103, versículo 14. Y dice la palabra del Señor:
porque Él conoce nuestra condición. Y después termina diciendo, se acuerda de que somos polvo. Vuelvo a leértelo en este momento. Dentro de esta primera razón, vamos entonces a agradecer al Señor porque Él conoce nuestra condición. Y esa es la primera razón por la cual hoy nosotros debemos agradecerle al Señor. Le agradecemos porque Él conoce tu condición. Él sabe que tú y yo somos frágiles. Y Él no está distante a esta realidad, sino que el Señor más bien está con sus ojos muy bien abiertos al cuidado tuyo y al cuidado de mi vida. Y entiende que Él todavía no ha terminado una obra importante en tu vida y en mi vida. Yo quiero en este momento compartirte lo que dice el libro de la carta de Santiago en el capítulo 5 y en el versículo 17. Y quiero hoy centrarme en este versículo 17 de Santiago, capítulo 5, porque nos habla de un hombre y nos dice de la siguiente manera: Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, dice, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. ¿Sabe una cosa? El inicio de este versículo nos enseña algo importantísimo. Nos dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones, dice la versión de 1960, la Reina Valera del 60. Pero esta traducción de la Nueva Traducción Viviente nos dice algo interesante, con unas palabras muy reflexivas para el día de hoy. Y nos dice, Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Cuando comenzamos a ver la vida del profeta Elías, nos damos cuenta de algunas características y que seguramente Santiago escribe que él era muy humano, que él era una persona con pasiones sujetas a las nuestras, es decir, iguales a lo que tú y yo podemos vivir día a día, pero la Biblia describe a un hombre que también tuvo fracasos en su vida. La Biblia nos muestra algunas flaquezas que pudo haber vivido Elías y no ocultó nada para demostrarnos que él era tan humano, que él era tan como el polvo mismo, que podía ser incluso quebrantado en algún momento. Y eso es lo que nos expresa la palabra de Dios acerca de este hombre, de este varón de Dios. ¿Dejó de ser un hombre de Dios por sus flaquezas? No. Por eso mismo hoy tú te tienes que alentar y poder darle gracias al Señor, que aún con tus flaquezas, que aún con tus pasiones, con tus situaciones, el Señor que comenzó un día la obra en ti, será fiel en completarlo. Y por esta razón debemos darle gracias hoy a nuestro Señor. Hoy debemos darle gracias a nuestro Dios, porque destaca a un hombre que tenía algunas situaciones difíciles, algunos problemas, y en algunos momentos la Biblia nos mostró a Elías tal como él era. No ocultó la Biblia ni la palabra de Dios ninguno de estos momentos. Es decir, estos momentos de flaqueza también se escribieron. Y recuerdo muy bien por allá en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, un suceso importante en la vida del profeta Elías. Un suceso que la Biblia lo registró donde el mismo profeta estaba sufriendo de una depresión. El mismo profeta de Dios, el hombre de Dios, tenía un pavor repentino, un miedo, a tal punto de que quería quitarse la vida, de que quería morirse. Y le dice a Dios, Dios, yo quiero mejor que tú me quites la vida antes de poder tener este momento. Pero por favor, si nos vamos al capítulo 18 del primer libro de Reyes, nos damos cuenta que había una faceta importante o una fuerza sobrenatural en la vida de este hombre.
y la Biblia nos describió acerca de un hombre que tenía fuerza incluso para poder matar a todos aquellos que estaban en contra de Dios. Y dice la Escritura que a filo de espada él mató a todos los profetas que servían a Baal, a todos aquellos que habían llevado al pueblo a la misma espiritualidad falsa de adorar a un Dios. Y si de algo Dios es un Dios celoso, es que Él no comparte su gloria con nadie. Y habían profetas en ese tiempo, que eran profetas que le servían a Baal, que habían llevado a su pueblo a practicar espiritismo, a tener conductas inmorales, a tener conductas que no eran agradables al Señor. Y por eso Dios utilizó a este hombre, al hombre Elías, para que él pudiera acabar todo lo que estaba ocurriendo en la parte del pueblo. Lo que me sorprende, amada iglesia, es que Elías estaba un día muy fuerte. Tenía mucha valentía, había enfrentado a los profetas, había matado a filo de espada a cada uno de ellos. Pero al siguiente día hubo una mujer terrible, Jezabel. Y dice la Biblia que esta mujer mandó a decirle a Elías que así mismo sería su fin. Y Elías escucha esta noticia y sale huyendo. Yo creo que no era en ese momento la razón para que él pudiera salir corriendo, sino más bien que así mismo como Dios había actuado sobrenaturalmente para poder usar la vida del profeta, él tenía que esperar en Dios, pero él decide huir de aquel lugar. Y por allá en un lugar muy distante, por allá en un lugar donde estaba lejos de su ciudad, él comienza a meditar. Y comienza asustado a decirle al Señor y a reclamarle al Señor: Señor, yo quiero más bien que tú me dejes morir, que tú me quites la vida. Y yo me voy, y se fue para la parte del desierto. Esta historia de ver un día al profeta valiente y al otro día ver a un profeta que tenía unas flaquezas, nos demuestra que así es usted y así soy yo en algunos aspectos de nuestras vidas. Nuestras vidas seguramente están cargadas de valentía en algún momento. Nuestras vidas seguramente están cargadas de fuerza y de fortaleza. Y somos capaces de enfrentarnos a cualquier circunstancia que venga en contra del Señor mismo. Aquellos montes que se levantan, aquellas tempestades, a veces las tenemos la fuerza suficiente, pero al otro día es muy probable que usted y yo podamos tener miedo o podamos flaquear aún en nuestra fe. Y de esto precisamente quiero decirte que es un motivo de alegría. ¿Por qué? Porque Dios conoce tu situación. Porque la Biblia dice que Dios sabe cuál es nuestra condición y se acuerda que somos polvo. ¿Sabe qué fue lo que hizo Dios con el profeta Elías? Después lo lleva a un lugar, un ángel lo sustenta, le da una comida, y esa comida en el desierto es capaz de llevarlo. Esa comida en el desierto es capaz de poder sustentar a su vida. ¿Sabe una cosa? Lo sorprendente de la historia de Elías no es su flaqueza. Lo sorprendente de la historia de Elías no fue que él tuviera un extremo miedo, un terror de lo porvenir, dejar su tierra, quizás sin la misma guía de Dios, dejar de confiar en el Dios al cual ya lo había utilizado. Eso no es lo que me sorprende. La flaqueza de Elías realmente no me sorprende. Lo que a mí me sorprende es la respuesta de Dios a una vida que es considerada como barro. A mí eso sí es lo que me llama la atención. Y lo que me llama la atención es que Dios comienza un proceso en la vida del profeta. Lo lleva al monte de Horeb, a un lugar donde Dios se le había aparecido en algún momento a Moisés, en ese mismo monte. Y en una cueva cercana ahí al monte de Horeb, Elías se mete.
Y dentro de la cueva hay una pregunta que Dios le hace a Elías. Y seguramente esa es la pregunta que Dios te hace a ti, hoy que tú me estás escuchando. ¿Qué haces aquí, Elías? Esa es la pregunta que Dios le dice al profeta. Y es seguramente hoy la pregunta que retumba a nuestro corazón y a nuestro espíritu. ¿Qué haces aquí, Andrés? ¿Qué haces aquí, Jaime? ¿Qué haces aquí, Maritza? ¿Qué haces aquí, Juan? Y ese ¿qué haces aquí? Es ver que muchos de nosotros estamos enclaustrados en una cueva donde creemos que no hay realmente sentido para nosotros. Pero yo quiero decirte que Dios le dio una respuesta a Elías aún en la cueva. ¿Sabe por qué? Porque Dios conoce tu condición y sabe que eres polvo. Dios saca al profeta a la puerta de la cueva, a la entrada de la cueva. Y dice la escritura que por allí pasó un fuerte viento que quebraba las peñas. Y después pasó como si fuera casi que un huracán que estaba arremetiendo con fuerza. Y por último un fuego que estaba. Pero dice que ahí no estaba la presencia de Dios. Y después pasó un silbo apacible. Y que allí sí estaba la presencia de Dios. Ese pasaje me encanta. Hace muchos años lo estoy escuchando y lo veo y lo estudio. Y he podido llegar a una conclusión. Y la conclusión a la que he podido llegar es que Dios no siempre tiene que actuar de manera ostentosa y con milagros muy poderosos y visibles, fuertes, como el viento, el fuego. A veces Dios no actúa de esa manera, pero a veces Dios aparece como un silbo apacible para demostrarte que Él está allí, que Él está en medio de esa situación. Y eso era lo que Él le quería mostrar al profeta de Dios, que saliera de la cueva y que no viera lo poderoso, no viera los milagros grandes. No te enfrasques en ver las grandezas que puede hacer tu Dios. Enfráscate en este tiempo en conocer a un Dios que aún con los detalles más pequeños, Él demuestra su gran amor, y no pierdas de vista ninguno de estos detalles. Por eso, la primera razón por la cual nosotros debemos agradecer al Señor es porque Él te conoce y sabe que somos polvo. Número 2, quiero que usted me acompañe en su Biblia, en el Salmo 103, y ubíquese por favor en el versículo 15. Y ahí vamos a encontrar la segunda respuesta o la segunda razón por la cual debemos agradecer al Señor. Dice: el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerán más. ¿Sabe? Aquí hay una descripción acerca de la vida y la trayectoria y el trascender en esta vida. Por eso le he llamado a este punto que la segunda razón por la que debemos agradecer al Señor es por la vida que Dios te otorga. Esta vida, el salmista aquí está diciendo que es una vida efímera, que es como la hierba que un día está y que al otro día ya no estamos aquí en la tierra. Entonces, ¿de qué vale que nosotros gastemos tanto tiempo tratando de acumular? Incluso hay una palabra que nos enseña que después de haber acumulado tantas riquezas, son otros los que disfrutan de ellas. La palabra del Señor es tan sabia, la palabra del Señor es tan poderosa que nos enseña que hoy más bien hay un motivo de ser agradecidos, y es por la vida que Dios nos otorga. Y por eso
Si hoy entendemos que esta vida es una vida efímera, que esta vida debemos entender cómo disfrutarla y no solamente estar perdiendo el tiempo tratando de criticar al uno o mirar cómo el otro se comporta o mirar cómo las personas están actuando. Eso es perder el tiempo. ¿Sabe? Hay tanto por hacer que no podemos perder el norte de nuestras vidas. No te ocupes y no nos ocupemos de las vidas de otros. Ocúpate por tu propia vida, por la vida que el Señor te ha otorgado. Debemos ser agradecidos por ella y disfrutarla al máximo. Disfruta este tiempo con tu familia, con tu casa. Y esa razón es más que suficiente para decirle: Señor, esta es mi razón para agradecerte aún en este tiempo. A Jesús lo criticaron muchas veces. Y al parecer lo criticaban porque estaba con los ricos, porque estaba con los pobres, porque estaba con las prostitutas, porque estaba con los borrachos del pueblo. Y los fariseos se desgastaron sus vidas perdiendo el tiempo y criticando a Jesús. Pero Jesús vivía plenamente cada instante de su vida. Y hoy quiero decirte que esta es una razón por la cual nosotros deberíamos agradecer al Señor, agradecer al Dios de nuestras vidas. Le decía a un compañero que, viendo el caso de otra persona que lamentablemente se separó de su esposa hace algunos años, y él pues ha tratado de llenar su vacío buscando una compañera y otra persona, y no tiene una relación estable hace mucho tiempo, tratando de llenar su corazón en amores pasajeros. Y es tan triste uno poder llegar a viejo y no tener un sostén en la vida. Es tan triste uno poder llegar a viejo y no poder tener ahí la costilla al lado de uno. Es tan triste poder uno levantarse en las mañanas y no tener a nadie a su lado. Eso es muy triste. Por eso le decía a mi compañero, por eso tenemos que disfrutar a nuestras esposas, a la esposa que Dios nos ha entregado. Disfrútala. Y me decía a mí mismo, disfruta también a tu esposa. Por eso esta vida que Dios nos otorgó, la entregó el Señor con ese propósito. Si hoy los días los tenemos contados, ¿por qué no disfrutamos entonces también de nuestro trabajo? Si hoy tú tienes un trabajo que haces con tus manos son unas manos productivas, ¿por qué te desgastas tanto pensando en, ay, ¿qué tal si yo tuviera otro trabajo? Ay, es que si yo tuviera otro lugar donde trabajar. Ay, si yo estuviera en tal lugar, en tal empresa. Nos desgastamos la vida sin aprovechar y sin darle gracias a Dios por el trabajo que aún hoy tenemos. Este 2020 parece ser que fue el año de la activitis, pero también el año de la queja continua. El trabajo donde nuestra boca, y yo quiero abrir mi corazón hoy, en algunos momentos, en algunos periodos de mi vida, de este año, hubo una queja hacia la parte de que estaba muy ocupado, el artículo, los muchachos, entregarle informes al jefe, hacer esto, y decía, estaba hasta aquí. Pero hoy comienzo a reflexionar y a meditar un poco más en ello. Y comienzo a darme cuenta, Fabián, ¿y qué tal si no tuvieras trabajo? Sería más difícil, ¿verdad? Por eso yo quiero llevarte a esta reflexión también a tu vida. ¿Y qué tal si no tuvieras el trabajo con el que llevas la ración de alimento a tu casa? ¿Qué pasaría? Sería más difícil, ¿verdad que sí? Por eso quitemos la queja de nuestra boca. Por eso llevemos a nuestra familia a ser agradecidos completamente con el Señor, agradecidos con el trabajo, agradecido por la oportunidad que Dios te ha dado.
Y la Biblia enseña y nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor y no para el jefe. Parafraseando lo que nos dice la palabra de Dios. Hace todo, muchacho, hoy vos que me escuchás, si estás haciendo un trabajo solo por agradar al profesor o solo por tener la nota del profesor, estás haciendo las cosas mal. Hombre, tú que me escuchas, si tú trabajas y te esfuerzas solamente para que el jefe te vea, y cuando el jefe está por allí, tú te esfuerzas y tratas de hacerlo mejor, estás haciendo las cosas mal. Mujer, tú que puede ser que estás en casa o puede ser que estás trabajando, si haces las cosas solamente a regañadientes o solamente por querer conseguir algo, estás haciendo las cosas mal. Debes disfrutar lo que estás haciendo. Debes aprender a sacarle gusto y provecho, porque es una bendición que Dios te entrega. Entonces, en esta segunda razón, lo que quiero decirte hoy es que el salmista nos estaba diciendo que esta vida es como la hierba, que un día está y al otro día ya no está, es efímera. Por eso la segunda razón es que debemos darle gracias a Dios por la vida que tenemos. En este tercer punto quiero que usted se ubique conmigo en el Salmo 103, en el versículo 22. Dice la palabra del Señor: bendecid al Señor, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendecid, alma mía, al Señor. El salmista termina diciendo con lo que comienza el Salmo 103. Bendecid, alma mía. Bendice, alma mía, el señorío del Señor. Entonces, la tercera razón por la cual hoy yo y usted deberíamos agradecer al Señor es precisamente por esto, porque Él es el Señor. Él es el Señor absoluto de todo cuanto hay y de todo cuanto existe. Lamentablemente, un episodio muy triste para los primeros cristianos fue el episodio del circo romano con el César de aquel momento. Y parece ser que era un episodio donde los cristianos estaban dentro del circo romano como el hazmerreír del pueblo y los utilizaban como carnadas para que los leones y las fieras del momento pudieran venir y los pudieran destrozar en algún momento. Y esto sí que fue triste para la parte de la iglesia. Pero ver cómo cuando vemos o tratamos de ver algunas películas o nos imaginamos en las lecturas que hacemos, ¿cómo fueron estos sucesos? Vemos episodios donde las madres, incluso aún con sus bebés, en ese momento peleando o tratando de cubrir a sus hijos o sus hijitos pequeños para que el león no se comiera a sus bebés. Pero era imposible. Las fieras arremetían muy fuerte y eran fieras indomables, eran leones que no les daban de comer para que cuando salieran al circo romano entregaran toda su fuerza para desgarrar y desmembrar a cada persona que estaba en ese lugar, desprotegida. Pero antes, o el suceso que antes pasaba de eso, en este lugar, eran unas frases que se inmortalizaron y que hasta el día de hoy retumban, diciendo que Jesucristo era el Señor. Y esta frase es Jesús Christos, Kyrios. Jesús Christos, Kyrios en griego es Jesucristo es el Señor. Era una frase muy parecida, pero lo único que tenían que colocar era el nombre del César de aquel momento. Cuando vemos esta historia y que aún ellos les decían
antes de morir que Jesucristo era el Señor, y esto le daba más rabia a aquellos romanos y a aquellos soldados, porque no decían que César era el Señor, sino que ellos decían que Cristo, Él era el Señor. Era una frase envalentonada, era una frase que salía del Espíritu, y daban sus propias vidas, si así se pidieran, por Jesucristo, por la causa del Señor. Él es el Señor de tu vida. Porque no jugamos a ser cristianos en estos tiempos, ¿no? No jugamos al papel de vamos a jugar a ser cristianos. No hay cristianos que juegan a ser cristianos. Hay cristianos que lo somos porque el Espíritu trae esa confianza a nuestro corazón. Hay cristianos que hoy no deberían jugar a hacerlo, sino más bien el Espíritu es el que lleva nuestras vidas a darlo todo por el Señor, porque Él es el Señor. Él es el Señor de tu vida, porque si tú y yo lo consideramos Señor, todo lo que hagamos debería tener la marca de Cristo en todo lo que haces. No pueden haber cristianos que en la iglesia somos unos y en la calle o en el trabajo somos otros. Es más, ya la iglesia estamos desde la casa, y gloria al Señor por esto. No nos reunimos todavía, y todavía desde las asambleas de Dios, digamos que el comunicado es que llamemos y que guardemos mesura en estos tiempos. Pero yo quiero hacerme una pregunta el día de hoy, es ¿qué pasaría si las iglesias no se vuelven a abrir? Porque hay muchas personas que están esperando volver a la iglesia para ser cristianos. Porque hay muchas personas que hoy están esperando que se reactiven los templos para poder continuar con su comunión íntima con el Señor. No es así, iglesia. No jugamos a ser cristianos porque abren los templos. Somos cristianos porque Él es el Señor, y por el Espíritu es que podemos decir que Jesucristo es el Señor. Por eso, si por algo debemos agradecer, y el salmista lo tenía muy bien, lo tenía muy claro, era esto: Jesucristo era el Señor. Y dice el salmista: bendecid al Señor vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Todo lo que hay en el planeta y sus alrededores, todo lo que hay en la tierra, todo lo que existe fue creado por Él y para Él. Y tú fuiste creado para glorificar al Señor. Si hoy tú dijeras, es que yo no conozco el propósito de mi vida, yo te digo, la palabra me enseña que el propósito por el cual Dios te creó es para que lo adores a Él, para que lo adores con todo lo que tú hagas. Bien sea en el trabajo, tenés que demostrar que eres el mejor trabajador, o que te esforzás por ser uno de los mejores. Que no nos echen del trabajo porque un día nos vieron robando, o porque un día hicimos algo. Y mi papá me decía algo que era muy claro para mi vida: mi hijo, si a usted lo llegan a echar en una empresa, que no lo vayan a echar porque usted se robó algo. Que nadie hable de usted porque usted es un ladrón. Qué triste, y teniendo esas palabras de papá, que a nosotros nos lleguen a echar de algún lugar porque un día te robaste o porque me robé algo. No jugamos a ser cristianos. Vivimos más bien una vida porque Él es el Señor. Y quiero terminar este tiempo diciendo algo que pude meditar en el Señor. Cuando hoy me senté a la mesa,
comíamos una comida sencilla y muy rica que mi esposa nos hizo. Pero en un instante, bueno, eso el día de ayer, pero en un momento me paré del almuerzo y fui a escribir esto. Porque seguramente la comida, que era una comida muy sencilla, la que estábamos comiendo, tenía una proteína, algo que mi esposa había hecho, que estaba muy rico. Pero cuando ha faltado en algún momento la comida, o cuando faltó y la comida en algún momento llegó a faltar por X o Y razón o circunstancia a la mesa, y recuerdo que en Palmira, donde vivía, lo tenía todo, pero por irme para el pueblo donde estaba, en Pradera, pues ahí en algunos momentos, si no llegaba a la hora que era, pues no había comida y demás, y algunas circunstancias que pude haber pasado. Pero cuando podía y comía de lo que Dios me daba en alguno de esos momentos, que no era en gran abundancia, estaba muy presente que Dios era el que había traído esa ración de comida, de que Dios fue suficiente para poder bendecirme, y era muy feliz y le daba muchas gracias a Dios por haber llevado esa comida. ¿Cuándo fue la última vez que valoraste la comida? Y puede ser que tú me digas, hoy le di gracias a Dios, pero ¿realmente la valoraste? Porque lo que ocurre en algunas ocasiones es que a veces le damos gracias a Dios, pero nos acostumbramos a ver el milagro de Dios en nuestra mesa todos los días. Y cuando nos acostumbramos a ver la comida, que todos los días hay comida, entonces dejamos de tener un corazón agradecido. Y con esto quiero terminar. Tú vives en este tiempo, pero vives porque te acostumbraste a vivir, o más bien vives apasionadamente cada día porque disfrutas este día como si fuera el último. Porque si nos acostumbramos, la costumbre lo que va a hacer en algunos momentos es que nos va a llevar solamente a vivir de costumbre y no a vivir con un corazón agradecido al Señor. Iglesia, que esto no nos pase. ¿Cuándo fue la última vez que agradecimos sinceramente? Porque a veces hay para una buena porción y a veces hay para otras porciones menores. Pero cada día ocurre un milagro de Dios para ti. Y esto es lo que hoy entendemos. ¿Qué tal si oramos? ¿Qué tal si hoy le damos gracias al Señor por este tiempo? Amado Señor, hoy te doy gracias por tu palabra. ¿Cómo no agradecerte por la vida, Señor? ¿Cómo no agradecerte, Señor, por este tiempo esta vida que hoy es y mañana ya no estamos, Dios? Esta vida tan corta. Esta vida, Señor, que con el vaivén de las olas a veces estamos fuertes, pero a veces, Señor Jesús, estamos flaqueando. Y tú aún ahí nos demuestras que tu amor por nosotros es incondicional, que tú nos conoces y que nos dices, hijo, yo no he terminado contigo. Y seguramente Dios no ha terminado contigo. Seguramente Dios, el Dios del cielo, hoy te dice, levántate de la circunstancia o situación que estés viviendo. Seguramente hoy el Dios del cielo te está diciendo, soy yo el que te sustento. Soy yo el que te glorifico
a mi hijo por medio de tu vida, porque yo te conozco y tú eres la obra que es más importante que yo he creado aquí en la tierra. Señor, te doy gracias por la obra que hoy nos está viendo, que aunque somos barro, el barro no vale por el valor que tiene el barro tiene otro precio en las manos de un escultor que es grandioso, y ese eres tú, Señor. Y te doy gracias porque el valor de mi vida no lo hace el barro, Señor. El valor de la vida del que hoy me está escuchando no lo hace, Señor, el barro o las características que él tiene. Él vale porque tú le diste un precio que nadie puede pagar por él. El precio que tú entregaste en la cruz por su vida es incalculable. Y por eso te damos gracias, Señor. Por eso te alabamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, fue un tiempo hermoso de escuchar la palabra de Dios. Les bendigo, les envío un abrazo fuerte acá desde casa y sé que Dios tendrá cosas especiales para cada uno de ustedes. Recuerda, busque a Dios mientras pueda ser hallado. Busquemos a Dios, dediquemos este tiempo en la búsqueda de Dios, en la presencia de Dios, que Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Es para nosotros un deleite poder servir al Señor y poder estar con ustedes allí en su casa. Gracias por abrirnos la puerta de su habitación. Gracias por poder abrirnos las puertas de su casa para que la palabra de Dios corra y fluya en medio de ustedes. Esperamos con anhelo este próximo y último mes del año, donde vamos seguramente en esta semana a recibir bendiciones de parte de Dios para nuestras vidas. Vamos entonces a disfrutar este mes que nos queda en la presencia del Señor, y tú estás llamado también a disfrutar este tiempo en la presencia. Vamos a darle muchísimas gracias a Dios. Los esperamos el próximo miércoles a las 7 de la noche en oración en casa. Dios les bendiga, amada iglesia, y nos vemos aquí también el próximo domingo a las 9:30 en la Vid Kids y a las 10:30 en Culto en Casa. Chao, iglesia. Chao, un abrazo. Les amamos. ¡Chao!